¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido a una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio. Nuevamente nos reunimos este fin de semana para reflexionar acerca del Evangelio que se lee en la Santa Misa, y más que para reflexionar, para hacer un análisis bíblico. Como sabes, si has seguido nuestro programa, el programa tiene el propósito de hacer un análisis bíblico de la lectura que se lee en el Evangelio cada domingo, para que tengas una mayor comprensión del texto sagrado, y así cuando vayas a la Santa Misa y escuches la lectura puedas tú aprovechar al máximo la riqueza de la palabra de Dios que se nos comunica semana a semana en la liturgia. Esta ocasión que leeremos el Evangelio que se nos plantea en el cuarto domingo del tiempo ordinario, en el ciclo A, el ciclo en el que nos enfocamos sobre todo en el Evangelio según San Mateo, vamos a comenzar a ver el Sermón del Monte, este sermón que contiene las enseñanzas más importantes de Jesús y que el evangelista ha recogido en una escena y que de una manera catequética ha colocado en la cima de un monte. Y comenzaremos este estudio del Sermón del Monte analizando las bienaventuranzas que definen el estilo de vida de los cristianos. Así que te invito a que hagamos la lectura del Santo Evangelio, como es costumbre, primero que nada poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Este es el texto del Evangelio según San Mateo que leemos en esta ocasión, esta perícopa de las bienaventuranzas, que, como te digo, indican el estilo de vida de los cristianos. Además de los mandamientos de la ley de Dios, estas bienaventuranzas nos marcan un camino de vida, un modelo de vida. Y como te digo, es el inicio del Sermón del Monte. Es muy interesante comprender cuál es el Sermón del Monte o en qué consiste, por qué es su importancia. Primeramente, esta escena que sucede en el Sermón del Monte, dice el evangelista al principio: en aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Sus discípulos no solamente se refiere aquí Mateo a los apóstoles, se refiere a todas las personas que eran seguidoras de Jesús, a todos los discípulos en general. Lo que hace Mateo el evangelista es recopilar o compilar todas las enseñanzas más importantes que Jesús pronunció a lo largo de su ministerio, las colecciona y las coloca en una escena en la cima de un monte. Realmente en la vida de Jesús, él habrá predicado en los montes de seguro, pero no creas que subió al monte y pronunció el Sermón del Monte así tal cual está expresado en el Evangelio según San Mateo, no. Lo que hace Mateo es eso, es recoger las enseñanzas más importantes de Jesús y colocarlas todas en la cima de un monte. Esto con dos fines, o bueno, el fin principal es catequético, es catequizar a las personas que estaban introduciéndose al cristianismo, sobre todo aquellas que venían del pueblo judío. Y de ahí que él coloca a Jesús en la cima de un monte, porque para los judíos la cima de un monte era el lugar desde donde hablaba Dios. Fue ahí en un monte donde
Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Será más adelante en un monte donde suceda la transfiguración. Es en ese monte donde Jesús habla con su máxima autoridad, con una autoridad incluso divina. Por eso coloca Mateo todas estas que son las enseñanzas más importantes de Jesús en la cima de un monte. Y así Jesús habla con esa autoridad máxima como maestro, como rabí, porque está hablando con esa autoridad divina que tiene, que le da la potestad de hablar desde la cima de un monte. Y estas enseñanzas que presenta el Sermón del Monte son tan importantes para la vida de los cristianos que incluso la Iglesia llama al Sermón del Monte la carta magna de la Iglesia. Todo lo que se enseña en el Sermón del Monte podríamos decir entonces que es nuestra ley de vida, es nuestro código de vida, es nuestra constitución. Y estas enseñanzas importantes que recoge Mateo son, por ejemplo, además de las bienaventuranzas que acabamos de leer, por ejemplo, también en el Sermón del Monte se encuentra la oración del Padre Nuestro, se encuentra también la perícopa de ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Entonces, todas estas enseñanzas, cuando nosotros las leemos en el Sermón del Monte, nos tiene que quedar claro que no son recomendaciones de Jesús, sino que es realmente la ley de vida de los cristianos. Esto es lo que nos define como cristianos. En este caso, vivir en esta bienaventuranza que en un momento comenzaremos a explicar una por una. En el caso de San Lucas, por ejemplo, lo que hace él tiene un propósito catequético diferente o pues no tanto un propósito, porque a fin de cuentas el propósito es comunicar el Evangelio, pero él estructura su Evangelio de una manera distinta, como un gran viaje a Jerusalén. Y lo que hace Lucas, por su parte, es que las enseñanzas más importantes de Jesús las ubica en una llanura, no en un monte como Mateo, sino en una llanura. Y vemos, por ejemplo, a diferencia del Evangelio de Mateo, que Lucas únicamente habla de 4 bienaventuranzas, en tanto que Mateo nos presenta 8 bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas están escritas al estilo de la literatura sapiencial. En esta literatura sapiencial, estas bienaventuranzas, pues, como emplean ese estilo, vamos a ver que están escritas todas en tiempo futuro, ¿verdad? Bienaventurados porque de ellos será el reino de los cielos, porque ellos heredarán la tierra, serán consolados, quedarán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, de ellos es el reino. Bueno, la última está en presente. Pero esta manera de expresarse en futuro, entendiendo que está escrito este texto en estilo sapiencial, este futuro era simplemente la forma de hablar en la literatura sapiencial y no se refiere necesariamente a un futuro lejano. Este futuro se refiere al presente y al futuro, tanto al presente como al futuro. De modo que todos estos, de los cuales será el reino de los cielos, ya es de ellos es el reino de los cielos. Heredarán la tierra, pero la heredarán desde ya. Serán consolados incluso ahora. Serán saciados ya desde este momento. Alcanzarán la misericordia en esta vida. No es necesariamente a futuro. Esa es una manera de expresarse, insisto, en la literatura sapiencial, porque todas estas bienaventuranzas están escritas empleando ese estilo literario. Y bueno, pues vamos a ver cada una de estas bienaventuranzas, que son importantes y que, como te digo, nos conviene entender porque marcan el estilo de vida de los cristianos. Entonces vamos a ver una por una. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el caso de Lucas, él se refiere únicamente a los pobres, o nada más registra las palabras de Jesús en ese sentido, bienaventurados los pobres. Mateo le agrega los pobres de espíritu, de modo que no se refiere únicamente a los pobres materiales, sino que se refiere también a los pobres que son marginados, se refiere también a los pobres que son humildes, a los pobres que son sencillos, a los pobres que se abandonan en Dios, a ese resto fiel que en medio de la pobreza ha sabido siempre confiar únicamente en Dios y en Él encontrar su fuerza y su sostén y su esperanza y la razón de su fe. Esos pobres de espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra.
¿Cuál es la tierra que heredarán? Pues la tierra prometida, y por supuesto ya no se refiere a la tierra prometida de Canaán, sino que ahora se refiere a la tierra prometida por excelencia, que es el reino de los cielos. Todas las bienaventuranzas giran a fin de cuentas en torno al reino de los cielos, pero un reino de los cielos que, insisto, ya se puede comenzar a gozar, y la razón por la que ya se puede comenzar a gozar en el tiempo que Jesús pronuncia estas palabras es porque Él ya está ahí. Jesús ya llegó a la tierra, entonces ya desde ese momento se puede comenzar a gozar del reino de los cielos y cómo viviendo precisamente las bienaventuranzas. Esta virtud de la mansedumbre es sumamente importante porque cuando Jesús pronuncia estas palabras, pues era un pueblo que a fin de cuentas estaba oprimido en este tiempo, estaban oprimidos por el Imperio Romano, y lógicamente que ante la opresión, la reacción inmediata es una reacción de no dejarse, de querer defenderse de una manera violenta, esa sed de venganza, de desquite, ese de ánimo de estar peleando, discutiendo. Y Jesús, por el contrario, nos dice que los que son bienaventurados no son los que están discutiendo, los que están peleando, los que están vengándose, no, por el contrario son los mansos, son los mansos. Es decir, hay que pelear por el reino de los cielos, pero hay que hacerlo con mansedumbre. Al igual que Cristo Jesús, Él dio un ejemplo de mansedumbre absoluta en todo momento. Así es como nosotros tenemos que comportarnos con esa mansedumbre, y de esta manera heredaremos esa tierra prometida, y la heredaremos desde ya. La siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es una de las bienaventuranzas más confusas de todas. En nuestros tiempos, no en los tiempos de Jesús, sino en medio de los judíos que eran los receptores de este evangelio de Mateo. Porque nosotros, cuando pensamos en justicia, pensamos en la impartición de justicia. Entonces, cuando pensamos en los que tienen hambre y sed de justicia, solemos pensar en los que han sido víctimas de la injusticia, en los que han sido víctimas de la corrupción, en los que están buscando que se les haga justicia porque se las deben, porque alguien les ha hecho mal y la justicia no hace lo suyo, porque han sido sometidos injustamente. Bueno, en realidad no se refería a eso Jesús, no se refería a esa justicia legal ni civil, no. A la justicia a la que se refería Jesús en su bienaventuranza es la bienaventuranza bíblica, es la justicia bíblica, aquella de los hombres justos. Acuérdate, por ejemplo, de José, cómo es descrito José, incluso por Mateo mismo. José es descrito como un varón justo de la casa de David. Los hombres justos son los hombres que viven según la voluntad de Dios. A esa justicia es a la que se refiere, ni siquiera se refiere a la justicia divina, se refiere a esa justicia que equivale a vivir según la voluntad de Dios. Así era como entendían la justicia en el pueblo de Dios. Los hombres justos, insisto, eran los que vivían según la voluntad de Dios, de modo que cuando Jesús dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a que son bienaventurados los que tienen un deseo ardiente y ferviente de vivir según la voluntad de su Padre. Es a lo que se refiere. Y por eso Jesús dice, porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. Tenía yo un alumno que de broma, siempre cuando revisábamos las bienaventuranzas, de broma decía: bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque serán ajusticiados, refiriéndose precisamente a esa justicia legal. Pero como te digo, no se refiere a la justicia legal, ni a la justicia penal, ni a la justicia civil. Se refiere a esa justicia que equivale a vivir según la voluntad de Dios. Entonces, los que tienen ese deseo ardiente de vivir según la voluntad de Dios serán saciados, lo que significa Dios les concederá la gracia de vivir según su santa voluntad. Pero para poder ser saciados de ese vivir según la voluntad de Dios, hay que tener verdadera hambre, verdadera sed, es decir, ese deseo ardiente. Uno tiene hambre cuando uno sabe y siente que le falta alimento. Uno tiene sed cuando uno sabe y siente que le falta líquido. De la misma manera, cuando uno sabe y siente que no está viviendo según la voluntad de Dios, tiene uno que anhelar vivir esa voluntad de Dios con esa misma hambre, con esa misma sed, con ese deseo de llenarse de aquello que nos hace falta. Y así, bienaventurados los que quieren vivir según la voluntad de Dios, dice Jesús, porque ellos quedarán saciados. Después dice el texto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza es sumamente importante porque realmente se encuentra al centro del texto, al centro de la perícopa.
Son 8 bienaventuranzas, pero al final hay una 9ª bienaventuranza que ya no está escrita en el esquema de la literatura sapiencial, rompe con el estilo de la redacción y la vemos en un momento al final. Pero cuando tú lees por completo o analizas la estructura de esta perícopa, te das cuenta que esta es la que se encuentra a la mitad. Y la costumbre era que el texto que se encontraba a la mitad era el más importante, era el eje de todo. Y sigue por favor con atención este programa en emisiones futuras, porque analizando los textos bíblicos nos vamos a encontrar numerosas ocasiones en que podremos detectar cómo hay una idea en el centro, escrita exactamente en el centro, que por estar escrita en el centro es el mensaje principal de la perícopa. Y aquí la que se encuentra en el centro es esta: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la misericordia lo que nos hace semejantes a Dios. Jesús en una versión del Evangelio dirá, sed misericordiosos, así como su Padre Celestial es misericordioso. Pero en otra versión del Evangelio dirá, sed perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿en qué radica la perfección que nos hace semejantes a Dios? Precisamente en ser misericordiosos. Entonces es importante entender la misericordia. ¿En qué consiste esa misericordia a la que se refiere Jesús? Esa misericordia que es la esencia de Dios. Esa misericordia que nos hace semejantes a Dios, esa misericordia que nos hace perfectos. Esta misericordia es un sentimiento que brota de las entrañas. En hebreo, misericordia se dice rehem. Y ese rehem es lo que procede del rehemim. Y el rehemim es el seno materno. Es ahí donde se gesta un bebé, en el seno materno. Y es que no hay un amor, fíjate, no hay un amor más entrañable, pon atención en la palabra, no hay un amor más entrañable que el que siente una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. Porque la unión que existe entre el hijo y la madre cuando el hijo está en sus entrañas es que el hijo come lo que la madre come, el hijo siente lo que la madre siente, el hijo oye lo que la madre oye, el hijo sufre lo que la madre sufre, todo eso comprobado científicamente incluso. De modo que esa unión que existe entre la madre y el hijo que lleva en sus entrañas es tan estrecha, tan íntima, tan fascinante, tan hermosa, que no hay un amor más grande que el de una madre que lleva a su hijo en sus entrañas. Y esa expresión rehem es precisamente la misericordia, y ese es el amor con el que nos ama Dios. Esto es hermoso porque Dios es un padre que ama con el amor de una madre. Y no solo con el amor de una madre, sino muy específicamente, Dios es un padre que ama con el amor de una madre que lleva al hijo en sus entrañas, con ese amor entrañable. Pues ese amor entrañable es justamente la misericordia. Entonces, para poder entender la misericordia de Dios a nivel humano, oye, qué bendición poder entender el amor de tu mamá por ti. El amor de tu mamá por ti. Ahí es donde tienes que encontrar las pistas terrenas de lo que consiste ser misericordioso. Es a lo que se refiere, y como te digo, esta idea, esta bienaventuranza se encuentra ubicada a la mitad de la perícopa, por tanto es su idea central. Bienaventurados los misericordiosos. Y todo el resto de las bienaventuranzas giran entonces en torno a esta: bienaventurados los misericordiosos, esos que saben amar, así como una madre ama al hijo que lleva en sus entrañas. Bienaventurados los limpios de corazón, continúa diciendo Jesús, porque ellos verán a Dios. Esa pureza de corazón. Ya la semana pasada te hablaba de cómo Jesús vio a los apóstoles antes de llamarlos, y cómo ese ver a Simón y Andrés, ese ver a Santiago y Juan, significa penetrar en su corazón. Aquí me está llegando una ráfaga de corazones que dicen que me encanta, me gusta lo que estoy diciendo. Es que es fascinante esto, queridos amigos. Ya te había hablado yo de esa mirada de Jesús que penetra nuestro corazón. Así es como Jesús nos ve. Siempre que Jesús te ve, ¿cómo crees que te ve? Así, penetrando tu corazón. Así es como él veía a los apóstoles. Bueno, pues ahora, los que sean limpios de corazón, eso significa los que tengan buenas intenciones, los que tengan buenos pensamientos, los que tengan pensamientos puros, los que tengan intenciones nobles, los limpios de corazón. Ellos serán capaces de ver a Dios. Ya no solo serán capaces de ser mirados por Dios, serán ellos capaces de ver a Dios, de verlo a los ojos, de verlo a la cara.
algo que es una de las máximas bendiciones. No cualquiera, incluso los judíos pensaban que el que veía a Dios caía muerto. Muy pocos habían tenido la bendición de ver a Dios de frente. Moisés fue uno de ellos. Allá en el monte Moisés fue capaz de ver a Dios cara a cara. Y realmente para poder tener una vida de fe plena necesitamos esa bendición de poder ver al Señor cara a cara. Y para poder tener esa bendición de ver al Señor cara a cara necesitamos tener pureza de corazón, limpieza de corazón, pureza de intenciones, pureza de pensamientos. ¿Tú crees con lo que te acabo de decir que toda esa gente vulgar que le gusta estar diciendo chistes de doble sentido, que le gusta tener una boca florida, ¿tú crees que van a poder ver a Dios? Con ese corazón que tienen, tan lleno de cochambre, tan lleno de sentimientos viles, ¿tú crees que van a poder ver a Dios? Por supuesto que no. De ahí que sea tan importante vivir las bienaventuranzas, de ahí que sean nuestra ley, que sean la constitución de la iglesia, y no solo las bienaventuranzas, sino todo lo que se enseña en el Sermón del Monte, como te decía antes. La siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como te digo, en estilo sapiencial se habla en futuro, pero no se refiere necesariamente al futuro, se refiere ya al presente también. Entonces, los que pueden ser llamados hijos de Dios, pon atención, no son los pacíficos, no, son los que trabajan por la paz, los que hacen que haya paz, los que procuran que haya paz. Y para que haya paz, las más de las veces lo que se necesita es que haya reconciliación. ¿Y dónde se trabaja por la paz? Vamos a meternos a un ejército de salvación que va a ir a donde hay conflictos bélicos para tratar de poner ahí el orden. Vamos a entrar como mediadores de los grandes conflictos. Habrá quien tenga esa misión y que Dios le confíe esa misión. Pero, queridos amigos, la mayoría de nosotros, donde tenemos primero que nada que poner la paz, por favor, pon orden primero que nada en tu propia casa. El buen juez por su casa empieza. El buen juez por su casa empieza. Donde tienes primero que nada que poner la paz es en tu casa. Es en tu casa. ¿Cuántos muros tienes levantados en tu casa? Y te quejas de aquel que quiere levantar un muro entre dos países en una frontera. ¿Cuántos muros hay en tu casa? ¿A cuántos de los tuyos les has levantado tú un muro? ¿Verdad? Un muro que impide la reconciliación, y si no hay reconciliación, no hay paz. El que no se reconcilia no vive en paz, porque en su corazón sabe que no está en paz con aquel que está en disputa, y tampoco está en paz con Dios, porque sabe que como cristiano tiene que reconciliarse. Entonces, como no está en paz con aquel en que está en disputa, y no está en paz con Dios porque no se reconcilia, entonces tampoco está en paz consigo mismo. Para que haya paz hay que trabajar por la paz, y para que haya paz tiene que haber reconciliación. El que trabaja por la reconciliación, el que trabaja porque haya paz, empezando por su casa, ese será llamado hijo de Dios. Al contrario, entonces, oye, ¿cómo será llamado el que lo que le gusta es estar sembrando conflictos, sembrando cizaña, dejándole de hablar a la gente, enojándose por todo, enojándose contra todos, el cascarrabias de la familia? ¿Cómo se llama ese entonces? Si en lugar de trabajar por la paz, trabaja por todo lo contrario, el que de todo se ofende para de inmediato hacer un drama y poner a todo el mundo en conflicto y hacer que todo el mundo se sienta mal, el que a todo el mundo chantajea sentimentalmente para que pierda la paz. ¿Cómo se llama entonces ese? ¿Hijo de qué? Bueno, es que, queridos amigos, bueno, tomemos esto en serio, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos son los que serán llamados, los que son llamados desde ahora hijos de Dios. Después dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no se refiere a los que son perseguidos por la justicia civil, por la justicia penal. Se refiere a los que son perseguidos, dice, por causa de la justicia, es decir, por causa de vivir según la voluntad de Dios. Bienaventurados los perseguidos porque viven según la voluntad de Dios. Y esa persecución no necesariamente se refiere a ser perseguido para ser echado en un calabozo y luego ser crucificado. Eso pasa, vean lo que está pasando en Siria. Lamentablemente hay cristianos que sí atraviesan ese tipo de persecución a ese grado, que por ser ellos fieles al Evangelio, por ser fieles a Dios, terminan siendo perseguidos, encarcelados y muertos, incluso torturados. Pero a nivel personal, en el ámbito que a nosotros nos toca,
en el ámbito doméstico incluso, cierta es también que muchas veces vamos a ser perseguidos por querer vivir según la voluntad de Dios, incluso a veces dentro de nuestra propia casa, en nuestro ambiente de trabajo también, en nuestro círculo de amigos. A lo mejor has sido en las redes sociales víctima de críticas de tus amigos, de insultos de tus amigos, porque siempre que se le acaba a la gente los argumentos, entonces recurre al insulto, recurre al sarcasmo, recurre a la injuria, recurre al chiste vulgar, y tú tratas de, con argumentos, defender la vida. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va con tus amigos? Y probablemente hasta hay gente que se ha molestado contigo y se ha desconectado contigo para siempre. Córtalas para siempre, te dicen, y te mandan a volar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir según la voluntad de Dios. ¿Y a poco no se siente feo cuando uno tiene un amigo de muchos años y de repente te manda a volar para siempre porque discrepa en su forma de pensar contigo, cuando tú lo que quieres es expresar la voluntad de Dios? Entonces, es a lo que se refiere: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados los perseguidos porque quieren vivir según la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. Y finalmente encontramos otra que dice: bienaventurados cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Aquel que sabe permanecer fiel al Evangelio, fiel a Jesús, fiel a la voluntad de Dios a pesar de todo, su recompensa será grande en el cielo. De ahí que todas estas bienaventuranzas sean para nosotros nuestra guía de vida y que sean además nuestra ley como parte de este Sermón del Monte. Y son tan importantes todas estas que ya en la primera lectura, acuérdate que el tema de la primera lectura en la Santa Misa siempre es el mismo tema del Evangelio. En esta primera lectura el profeta Sofonías nos decía: buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros del día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirán y habrá engaño en su boca, pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Ya Sofonías hablaba también de ese estilo de vida basado en la humildad, basado en practicar el derecho, basado en buscar la justicia, y nuevamente esa justicia de querer vivir según la voluntad de Dios. Y bueno, como te digo, el Evangelio según San Mateo, que recoge las enseñanzas más importantes de Jesús y las coloca en este Sermón del Monte, lo hace con un propósito catequético. Quiere catequizar, y eso significa formar en la fe. Y pon atención a esto, porque quizás no lo sabías, pero es muy importante que lo sepas. ¿Qué significa catequizar? ¿Qué significa catecismo? La palabra catecismo viene del griego katekeo, que significa hacer eco. Entonces, catecismo significa hacer eco. ¿Y en qué consiste el eco? En la repetición de un sonido, como cuando vas a una cueva y gritas eco y se escucha eco, 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 eco. Esa repetición es el eco. El catecismo consiste en hacer eco. Entonces, la manera original de catequizar, y que a la fecha todavía se emplea en muchos lugares, la manera original de catequizar era haciendo que las personas repitieran y repitieran y repitieran, haciendo eco hasta que lo memorizaran. De aquí que, por ejemplo, en lo que hace, te digo, Mateo, es que compila todas las enseñanzas de Jesús y las arma de esta manera para que las puedas tú repetir y memorizar. Las recitas y las recitas y las recitas y las memorizas, y así las aprendes, ¿ves? Por eso están escritas así, por eso las colocó así Mateo. Luego vendrá el Padre Nuestro, también son peticiones que están una tras otra para que las recites y las recites, hagas eco y hagas eco hasta que las memorices. Nosotros de niños, pues ya ves, cuando íbamos al catecismo nos daban un librito con preguntas, y a poco no era lo que hacíamos, las leíamos en coro de la 1 a la 5, ¿quién es Dios? Y todos decíamos, Dios es nuestro Padre, bueno y amoroso, en fin. Toda esa repetición es lo que nos ayudaba a memorizar la fe. Catequistas, pongan atención, ahora hay muchos recursos, y que compran el video, y que compran el libro, y que compran no sé qué, claro, pero vayan siempre a lo fundamental del catecismo, que consiste en hacer eco, es decir, en repetir y repetir para poder memorizar la fe. Así es como está escrito este Sermón del Monte, así es como están estructuradas estas bienaventuranzas. Seguramente esto que te acabo de decir te está sorprendiendo, y pues que es que a poco no es fascinante
entender el Evangelio de esta manera. Pues bien, muchas gracias a todos. ¿Y qué les parece si, como siempre, terminamos esta emisión elevando una oración a Dios nuestro Padre, siendo conscientes de este camino de vida cristiana que son las bienaventuranzas, que, insisto, tienen como eje central la misericordia, que es lo que nos hace semejantes a Dios, que es lo que nos hace perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto? Y bueno, pues te invito a que por un momento cierres tus ojos, coloques tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Seremos bienaventurados, Señor, si somos desprendidos y no cerrados. Seremos bienaventurados, Señor, si abrimos los ojos ante los sufrimientos de los demás. Seremos bienaventurados, Señor, si trabajamos por la paz y no solamente hablamos de ella. Seremos bienaventurados, Señor, si somos sencillos y humildes. Seremos bienaventurados, Señor, si buscamos la felicidad, no solamente en lo que vemos. Seremos bienaventurados, Señor, si pedimos la felicidad que viene del cielo. Seremos bienaventurados, Señor, si ante las lágrimas de los demás somos solidarios. Seremos bienaventurados, Señor, si ante la abundancia no olvidamos a los más pobres. Seremos bienaventurados, Señor, si ante las dificultades no dejamos de confiar en Dios. Seremos bienaventurados, Señor, si sabemos ser misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho tu compañía. Te deseo que tengas un domingo lleno de bendiciones. Y acá nos vemos el próximo fin de semana para seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Me dio mucho gusto pasar este rato contigo. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.